Me había propuesto empezar ¿no? Con algo así como muy teórico y de pronto escuchándoos me he acordado de que las feministas siempre tenemos un momento en nuestra vida, ¿no? Un momento de inflexión, bueno, digo en general, ¿no? Que decimos, oh, pues mira, aquí fue cuando de pronto dije yo, esto no puede ser, o sea, esto, algo pasa, ¿no? Algunas lo vivimos muy pequeñas y otras pues un poquito más adultas. Y yo quería preguntaros cuál fue ese momento en el que de pronto rompisteis y cuál fue ese momento en el que os unisteis y además escribisteis ese maravilloso primer libro. Jolín, pues yo creo que todas las mujeres en realidad llevamos a una feminista dentro, porque sí que es verdad que podemos engañarnos de mil maneras, nos pueden engañar de mil maneras, pero creo que en el fondo siempre hay una voz, o quiero pensar, quizás quiero pensar, no lo sé, que hay una voz que te dice que algo va mal, que algo no está bien. A veces creo que también a las mujeres nos pasa mucho, también por el género creo, que no vemos la violencia cuando la violencia es contra nosotras, sino cuando la vemos contra otras, contra nuestras compañeras. Y ahí es cuando empezamos a decir, esto está mal, esto que le están haciendo a esta chica está mal. En mi caso, yo me acuerdo que a mí me impactó muchísimo la historia de Waris Dirie, que es una mujer a la que le hablaron el clítoris. Ella, bueno, lleva desde hace muchos años, se escapó cuando le iban a casar, escribió un libro que se llama La flor del desierto. Yo me acuerdo que era muy jovencita cuando leí el libro y me impactó muchísimo. Y entonces me di cuenta de lo que significaba ser mujer, nacer mujer en el mundo. Pero claro, después pasaron mil cosas y después también lo que Zúa y yo contamos siempre es que después llegas a la universidad, llegas pues a la vida real, ¿no? Y todo el mundo te dice, o todo el mundo parece estar convencido de que las mujeres ya hemos conseguido la igualdad, porque como ya tenemos la igualdad formal, pues ya hemos conseguido la igualdad. Entonces yo creo que Zúa y yo nos encontramos en un momento muy bonito en el que las dos, por motivos personales, estábamos cambiando de vida. Y bueno, al principio todo comenzó como una aventura para escribir una obra de teatro acerca de la mujer. Y fíjate dónde hemos acabado, que estamos haciendo una obra de teatro también, pero empezamos con Towanda y sí que es verdad que fue un momento, 2017, de eclosión del movimiento feminista, como de un redespertar. Nunca ha estado muerto, porque el feminismo siempre ha estado ahí, pero bueno, nosotras lo vivimos así al menos. Y aquí estamos, así fue, o sea, de la manera más casual, simplemente haciéndole caso a quizás a esa niña interior que quería hablar y que quería denunciar y que quería estar ahí, ¿no? Y poco a poco en el camino hemos ido aprendiendo de muchas de vosotras. ¿Y tú, Zua? Pues Así ese momento. estaba yo haciendo memoria, porque menuda pregunta, pero en realidad yo he tenido mucha suerte de tener la madre que tengo y bueno, ella Ya somos también, dos. ella también, pero en realidad sí que es que yo recuerdo tengo una foto en el interview, yo también salí en el interview, era un bebé y estaba sobre los hombros de mi tía en una manifestación a favor del aborto. Me llevaba mi madre y mi tía. La lucha por los derechos de las mujeres en mi vida ha estado muy presente toda la vida, pero sí que es cierto que a mí me engañaron totalmente. Me creí la mentira de que habíamos alcanzado la igualdad y vivía en un estado de soberbia permanente en el que creía que a mí no me podía pasar nada malo, porque yo era libre. Digo soberbia porque al final la mentira lo que hace es que no seas capaz de ver cuando te viene cuando te viene la violencia. Eres incapaz de concebir que a ti te pueda pasar. Yo, en un capítulo del libro en el que hablamos de la violencia machista, escribo, yo era ese tipo de chica que decía, es que no entiendo cómo aguantan una hostia. Y 5 años más tarde la hostia me la estaban dando a mí. Entonces, creo que despiertas, como dice Teresa, siempre viéndolo en el otro, porque es muy difícil reconciliar el pensar a mí también. Por eso es tan potente el a mí también. Precisamente porque es gracias a ver que tu historia no te pertenece, que no es tu culpa, que no has hecho nada malo, que si es una historia común de millones de mujeres alrededor del mundo,
es porque hay una violencia sistémica que perpetúa que pueda darse. Es lo que hace que que despiertes y que digas, no lo quiero para nadie más. Efectivamente, yo creo que cuando apareció, hablando de 2017, ¿no? Bueno, que ya sabéis que hay algunas autoras, investigadoras, periodistas que defendemos que estamos en la cuarta ola del movimiento feminista, que hay autoras que además son amigas de las tres que no lo tienen tan claro, pero bueno, nos encanta debatir y siempre desde el diálogo, desde lo constructivo, ¿no? Pero bueno, para quienes defendemos que efectivamente estamos en la cuarta ola del movimiento feminista, teniendo en cuenta esa primera ola, ¿no? Esa histórica ola nuestra, que es la Ilustración, ¿no? Con esa Olympia de Bush a la que cortaron la cabeza, y Mary Wollstonecraft, con esa segunda ola, ¿no? La sufragista, la tercera ola que fue fundamentalmente, empezó en Estados Unidos en los 60 y en Europa que llegó más tarde, en España ya decía eso después de la dictadura, ya en fin, ya sabemos. Y ahora sí que consideramos que estamos en esa cual, algunas consideramos, muchas de hecho consideramos que estamos en la cuarta ola. Una cuarta ola que lo que ha hecho o lo que está haciendo es ensanchar esa agenda de la que habéis terminado hablando, que es verdad que es nuestra agenda y que no podemos perdernos de vista, porque bien está que, por ejemplo, seguramente todas nosotras y muchas de las personas que estén aquí, pues estamos, por ejemplo, preocupadísimas con el tema del medio ambiente, muchísimo, y a mí me lleva mucho tiempo pensar en qué puedo hacer para que mi mundo, ¿no?, sea un mundo equilibrado, pero esa no es la agenda del movimiento feminista. La agenda del movimiento feminista ya bastante tenemos con lo que tenemos. Pues sí. Uno de los elementos más... Hay dos ejes vertebradores de esta cuarta ola del movimiento feminista. Una de ellas, vosotros la utilizáis de una manera magnífica, que son todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Yo pensando en las redes sociales, y cuando he investigado acabo de hacer una investigación ahora sobre una amiga que es feminista ilustrada, sobre sus ilustraciones que las recomiendo al público, feminista ilustrada en Instagram. Una de las cuestiones que creo que son básicas tiene que ver con la violencia que se ejerce, la violencia sexual que se ejerce sobre las mujeres. Pero también, cuando estamos hablando de redes sociales, me parece que las redes sociales en la cuarta ola del movimiento feminista, bueno, en general en términos comunicativos, ha supuesto, por ejemplo, la capacidad que hemos tenido de hacer unas grandes movilizaciones como en la historia del feminismo no hemos sido tan capaces, ¿no? Por supuesto, la huelga, el Me Too, es decir, algunas que tienen que ver que han sido fundamentalmente en redes, la Women's March después de la elección de Trump, que bueno, que además la replicamos en tantísimos sitios. Y luego también creo que las redes sociales nos han posibilitado una cuestión más personal para cada una de las mujeres. Ha tenido como los dos efectos, no sé si estáis de acuerdo conmigo o no. Sí, es decir, totalmente. el poder contar, porque es verdad lo que tú decías antes, ¿no? Cuesta mucho trabajo relatar en primera persona las agresiones sexuales que hemos recibido. Y no conozco a ninguna mujer que no haya recibido más leve, menos leve, pero agresiones, en fin, desde un hombre que de pronto, una imagen que me acaba de venir, ¿no? Paseando por Toulouse, por Francia, pues el señor que se abre la gabardina y claro, tú dices, bueno, son las 8:30 de la mañana, mire usted, yo voy a clase, soy una chiquilla de... En fin, entonces esto también me parece que es interesante, ¿no?, de las redes sociales y de esa cuarta ola, porque además creo que genera una cuestión que también tiene mucho de especial en la cuarta ola, que es la solidaridad entre nosotras. Totalmente. Yo creo que uno de los triunfos del patriarcado creo que ha sido precisamente el mantenernos a las mujeres separadas, aisladas en las casas, ¿no? De manera que realmente no podíamos establecer relaciones de amor y de amistad verdaderas entre las mujeres. De hecho, pues todas esas frases tan manidas de pues, ¿no?, el peor enemigo de una mujer es otra mujer, etcétera, beben de esa cultura que nos mantenía separadas y que cuando nos juntábamos éramos rivales porque competíamos por la atención masculina. Y yo creo que precisamente las redes sociales lo que han posibilitado, aparte de un despertar del feminismo, porque el feminismo de repente llega a todas partes, porque lo que hablábamos tú y yo, que creo que es muy importante y más estando en una universidad,
que nos hayan robado el feminismo como movimiento emancipador de las mujeres de liberación, nuestro movimiento, es vergonzoso, pero sigue ocurriendo a día de hoy. Entonces, es una manera de que todo el mundo, no todo el mundo, pero mucha gente, muchas mujeres, tuviéramos acceso a la teoría feminista, de repente, por el trabajo de otras mujeres que generosamente, de repente, abrían blogs, abrían páginas, un Twitter, un Instagram, y de repente ibas pildoritas, conocimiento, te llevaba una página a otra, y de repente empiezas a conocer mujeres. Y eso también crea una red entre nosotras de saber que, bueno, sí, este es un camino muy duro, pero somos muchas las mujeres que estamos luchando. Nosotras sufrimos muchísimo acoso, muchísima censura en las redes, ya lo sabéis, creo que ha quedado hoy manifiesto. Pero también recibimos muchísimo apoyo y muchísimo cariño de parte de tantísimas mujeres y creo que eso es lo que necesitamos también, no sentirnos tan solas. Creo que la historia de las mujeres es una historia de soledad. Y si no hubiéramos estado tan solas, nunca nos habrían podido oprimir durante siglos. De hecho, en realidad es súper importante el carácter tecnológico de la cuarta ola también a nivel creativo, porque se habla mucho de las redes sociales, pero también con la revolución tecnológica, incluso están aquí los compañeros de imagen, etcétera, que las mujeres ahora, a través de nuestros móviles, como nosotras, podamos generar contenidos, hace también que no tengamos que estar esperando a que ninguna editorial, ninguna televisión nos dé espacios ni cuotas. Y al final, a golpe de trending topic, de visualizaciones, etcétera, se ha demostrado que el mensaje y las cosas de las mujeres, oye, importan. Claro, cómo no, si somos el 52% de la población. Estamos muy acostumbradas a no consumir nuestros productos, a no buscar y no potenciar a las creativas, a las mujeres que están escribiendo, dirigiendo, tal. Esto es una cosa también que tenemos, yo creo, que aprender, ¿no? De potenciarnos entre nosotras y de dejar todos estos condicionantes al lado, muy lejos de nosotras. De hecho, nosotras siempre explicamos que somos dos, casi también somos dos porque lo somos, pero además es un mensaje político. El hecho de que sea la primera vez que en este Dialogando haya dos ponentes y que seamos dos mujeres juntas que llevan a cabo, han escrito un libro a 4 manos, han hecho y producido una obra de teatro, charlas, el canal, y seguimos aquí 3 años más tarde, siendo, yo creo que mucho más unidas que nunca, es una prueba evidente y es un manifiesto político de que las mujeres podemos juntas crear cosas y que si queremos podemos cambiar el mundo. Para mí, la cuarta ola lo que nos ha enseñado además es a conectarnos con mujeres en otros contextos culturales y estar muy atentas y muy solidarias con las agendas de otras mujeres que no están ni siquiera han alcanzado los derechos más básicos formales que nosotras tenemos. La cuarta ola por primera vez es internacional y es intergeneracional. Y son características que para nosotras ponen encima de la mesa que sí, que efectivamente estamos en una cuarta ola, porque son características muy definitorias. Como bien has explicado, si hablamos de las otras olas, ocurrieron en sitios muy concretos, en momentos muy concretos y no eran intergeneracionales. Y ahora vamos a las manifestaciones y las abuelas con las nietas de la mano están reivindicando. Se hizo súper viral aquel cartel de una señora que decía: lo que no tuve para mí, que sea para vosotras. Eso es feminismo, puro. Yo no lucho para mi ombligo. Yo lucho por el bien de la colectividad de las mujeres. Y eso es la cuarta ola. Sí, estoy completamente de acuerdo. Bien, es verdad que lo que hemos hecho ha sido ensanchar la agenda. La agenda, yo creo que la agenda política del movimiento feminista está bastante bien cerrada en la tercera ola. Quiero decirte que pero es verdad que hemos ensanchado porque seguimos ensanchando costuras. Bueno, como sabéis que yo trabajo en la Facultad de Comunicación y tengo un montón de amigas periodistas maravillosas, algunas de ellas que son además muy buenas periodistas y muy buenas amigas, les he pedido que si me mandaban alguna pregunta para vosotras, Bien. así, ¿no? Para ser un poquito más participativa, porque yo tampoco estoy sola, yo también estoy siempre rodeada de mi compañera. Os pregunta Isabel Guerrero Aparicio, ¿qué puede hacerse desde el feminismo radical, el único posible, para devolver el sexo al centro del debate?
dado que tenemos a los medios y el relato cultural básicamente en contra? Pues yo creo que lo que podemos hacer es no tener miedo a hablar y no tener miedo a llevar a cabo nuestra agenda y que no nos distraigan. O sea, quiero decir, nosotras al final tenemos una lucha muy clara contra la violencia sexual y dentro de esta violencia sexual específicamente nosotras un compromiso total y absoluto para luchar en contra de la mercantilización del cuerpo de las mujeres. Y necesitamos hablar del cuerpo de las mujeres porque es el cuerpo de las mujeres el que se pone en venta en los prostíbulos, en las casas de prostitución. Es el cuerpo de las mujeres cortado a cachos el que nos venden en la pornografía. Y es el cuerpo de las mujeres a cachos el que nos dicen que podemos subrogar para las y los ricos del mundo. Y además es el cuerpo de las mujeres más pobres y más vulnerables, atravesadas por las otras dos opresiones, la clase y la raza. Las más vulnerables del planeta. Entonces, nosotras tenemos una agenda muy clara y siempre ha habido ruido en torno al feminismo. Cuando no estábamos en las hogueras, éramos las feminazis locas y si no, éramos las locas del coño, perdonadme la expresión, pero realmente siempre es cállate, mujer, que molestas. ¿Qué podemos hacer? No callar. Vale, pues Vale. no, como te está escuchando, pues seguro que... ¿Creéis posible conseguir la complicidad de los varones en la lucha por la igualdad? Pregunta Teresa Santos. Teresa Santos es la coordinadora de la Asamblea de Mujeres de la Asociación de la Prensa de Málaga. Que es una mujer maravillosa. Pues un saludo, Teresa. Un saludo, Sí, Teresa. un saludo. La complicidad de los varones. Claro, es que necesitamos la complicidad de los varones, o sea, nos guste o no, la necesitamos. Yo creo que lo que sí que tenemos que tener claro, bueno, lo que tienen que tener los hombres, claro, es cuál es su papel dentro de la lucha feminista. Y creo que es acompañándonos, no liderando, no mandando, no en esos roles que además, pues, precisamente también por el género, por la construcción del género, muchas veces les salen solos, ¿no? Es como Sí. que de repente yo soy el más feminista y entonces yo quiero ir el primero con la pancarta, quiero ocupar los espacios, quiero tomar, porque sí, porque les han enseñado así desde pequeños, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con esto de las nuevas masculinidades, hay que tener cuidado con todos esos conceptos que a veces son un poco trampa. Yo creo que la lucha feminista es la lucha por la liberación de la mujer y la liberación de la mujer también va a significar cambios muy positivos para los hombres. Pero el fin de la lucha feminista no es que los hombres estén mejor, es que las mujeres dejemos de estar oprimidas. Lo que pasa es que como consecuencia se conseguirá también que los hombres sean más libres, aunque ellos ahora mismo digan, ni de coña, esto me va a quitar mis privilegios, porque al final es una renuncia, en una primera instancia, una renuncia a unos privilegios tan anclados en su pensamiento, en su forma de vivir, etcétera, que se creen que son derechos, pero no lo son, son privilegios, ¿no? Como lo de las personas que se creen que tienen derecho a ser padres y madres, ¿no? Y tú dices, Efectivamente, deseo es igual a derecho. Eso es lo que ha hecho el patriarcado, ¿no? Con los deseos masculinos, transformarlos en derechos a través de las leyes o a través de la cultura, ¿no? Pero sí, claro, que necesitamos la complicidad de los hombres. ¿Y cómo conseguir esa complicidad de los hombres? Bueno, pues lo primero es que yo creo que no es una labor nuestra educar o reeducar a los hombres. Creo que debería ser una labor de los propios hombres el acercarse al feminismo para escuchar, para aprender y después para decirle a otros hombres y cuestionar a otros hombres y para cuestionar ellos mismos la masculinidad, no para cuestionar el discurso feminista. Ese creo que es el papel de los hombres. Claro, quizá estamos esperando que ellos creen su propio movimiento en el que politicen y deconstruyan el género de los hombres, el género masculino. Que digan, esto no es ser hombre es otra cosa. Vamos a pensar cómo queremos ser. Y eso es un trabajo que tienen que hacer ellos. Sí, yo creo que conozco muchos hombres de mi generación y más jóvenes que están a mi alrededor, hombres que por supuesto no cumplen esos parámetros, en fin, ni por supuesto han recibido esa formación, esa forma de entender la vida, ¿no? De roles, estereotipos masculinos, ¿no? Que también evidentemente sabemos que existen, ¿no? Y hay otro tipo de
de hombres ahora mismo que estaría muy bien que hiciesen incidencia política. Que Claro. estaría muy bien que hiciesen incidencia política, pero evidentemente eso no forma parte de la agenda del movimiento feminista. Es que yo creo, Meli, perdona que te corte, que es que a veces el tema de los privilegios se entiende muy mal, porque me da la sensación de que nos creemos que es una cosa que se ejerce de manera consciente. Y es que no tienes que ejercerlos, es que los tienes porque eres, porque existes así. O sea, yo, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo de si yo y una persona de mi misma edad, un chico, vamos con el mismo currículum a una entrevista de trabajo, por mi edad y porque yo soy mujer, el entrevistador se atreverá o no, según la legislación vigente, a preguntarme si voy a ser madre o no, pero lo va a tener en cuenta a la hora de contratarme a mí o a él. Y eso Sin es un lugar a privilegio duda. que él tiene, no está haciendo nada. Ese señor no es que esté haciendo una opresión activa sobre mí, pero él tiene el privilegio de que la persona que le va a contratar nunca se va a plantear, aunque a lo mejor yo no quiera tener hijos y él 7, que ese hombre va a dejar de trabajar por los 7 hijos que tiene, porque socialmente los hombres no renuncian al trabajo. O como cuando la maestra Ana de Miguel nos contaba que en una charla sobre prostitución, cuando acabó la charla, un chico... Vientres de alquiler. ¿Eh? Vientres de alquiler. No, era sobre prostitución. Un chico levantó la mano y le dijo, pero entonces, si yo lo he entendido bien, lo que usted está diciendo es que si una mujer no quiere tener... Ah, no, era vientre, sí. Si una mujer no quiere tener un hijo conmigo nunca, ¿yo no puedo tener un hijo? Y dijo Ana de Miguel, ¿lo has entendido? ¿Lo has entendido? Sí, señor. Necesitas que una mujer quiera tener un hijo contigo, no comprarle un hijo a una mujer para ser padre. Y esto pasa en la prostitución igual. Pero entonces, ¿y si mi hijo, mi marido, mi tal, pobrecito, si ninguna mujer quiere acostarse con él, nunca va a tener sexo? ¿Lo has entendido? Trabájalo. Voy a dar ya paso a las preguntas de sala, pero mientras que las damos, ir levantando las manos, que yo os pueda ir viendo. Pero tengo una pregunta. ¿Estamos más cerca de nuestra ley abolicionista? Claro. ¿De la prostitución? Estamos más cerca, perdón, no te he oído. De la ley abolicionista. Ah, del abolicionismo. Sí, del abolicionismo. ¿En España? Sí, Por supuesto. efectivamente. Estamos más cerca. Tenemos allá a Laura Teruel, también compañera de la Facultad de... Sí, ahora y después ellos, sí. Laura Teruel, compañera de la Facultad de Comunicación, periodista y otra gran compañera. Hola. No. Bueno, yo creo que no, pero... Sí. Ay, perdona. Bueno, yo podía estar hablando, escuchando y preguntando toda la tarde porque es súper interesante. Pero me lo habéis puesto en bandeja, quería, pues, por centrarme en algo, en el abolicionismo. Pero antes voy a meter una cuña. La película esa de 365 no la he visto, no voy a verla, claro. Pero me ha recordado que hay un genio muy transgresor y muy moderno que tiene una película muy parecida, que es Almodóvar, que es Átame. Antonio Banderas, guapísimo, entra y secuestra a una señora y le dice, te voy a tener aquí hasta que te enamores de mí. ¿Es Penélope, no? ¿No es No, Penélope? es Victoria ¿no? Abril. Es ver el Ah. Víctor Abril. Así que bueno, aquí Es la verdad. modernura no va reñida con la progresía. O sí va. Bueno, yo os quería preguntar por el abolicionismo, porque me interesa mucho, como la charla está... cita en la Facultad de Derecho, pero tiene unas raíces que ha expuesto el compañero en la Facultad de Filosofía, el abolicionismo o la regulación de la prostitución es un tema en el que chocan esas dos vertientes, ¿no? Y hay una corriente de personas que se dicen feministas y que profundamente creen que lo son, pero a mí como abolicionista me cuesta entenderlo, que creen que lo mejor sería regular la prostitución para que las señoras prostituidas lo hicieran con derechos. Yo es que soy abolicionista y no lo creo, entonces lo he intentado plantear siendo aséptica, pero no me sale. Me gustaría conocer vuestra opinión al respecto, si habría que regular legalmente la práctica de la prostitución para defender laboralmente o dotar de derechos laborales a esas señoras. Muchas gracias. Pues mira, Mira, qué cansada. pero ¿sabes vamos qué pasa? Que el tema aquí ya no va de lo que creemos, de lo que no creemos, de si filosofamos aquí o filosofamos allá, sino que es que realmente ya existen sistemas en el mundo, ya existen gobiernos que han regularizado la prostitución como un trabajo como cualquier otro.
De hecho, nosotras, los vídeos esos de un trabajo como cualquier otro, unos cortos de ficción que hicimos, iban precisamente sobre eso, inspirados en el modelo alemán, por ejemplo. También en Nueva Zelanda, etcétera, pero bueno, inspirados en el modelo alemán. ¿Y qué se ha visto con el modelo alemán? Que dice que existen las trabajadoras del sexo, que bueno, que el sexo es un trabajo como cualquier otro, que igual que puedo freír patatas, puedo hacer felaciones, ¿no? Es la idea, o sea, yo no estoy diciendo nada que no diga el gobierno alemán con sus leyes. El que se han creado macroburdeles a partir de la regularización, bueno, pues el modelo alemán es un fracaso. ¿Y por qué es un fracaso? Es un fracaso, mismamente el gobierno se está planteando ir hacia un modelo abolicionista de la prostitución, precisamente al ver que esa idea, que con ese buenismo, ¿no?, de que bueno, vamos a hacerlo para acabar con la trata, vamos a hacerlo para dar derechos a las trabajadoras sexuales, al convertirlas en trabajadoras, para acabar con el estigma de las mujeres en situación de prostitución, para que haya controles sanitarios, etc., etc. Bueno, pues yo te digo lo que ha pasado. Básicamente las redes de trata han aumentado exponencialmente por una sencillísima razón, y es porque se han legalizado de facto. Se ha legalizado de facto el proxenetismo porque lo que antes era un proxeneta ahora es un empresario. Es un empresario que contrata a mujeres para lucrarse de su explotación sexual, es decir, proxenetismo, ¿vale? Esto ha provocado además que, como las mujeres alemanas, porque esto es tremendamente racista y tremendamente clasista, no son las que se van a prostituir, que los proxenetas abran ofertas laborales para ser trabajadora sexual. Como no existen mujeres en Alemania que quieran ser trabajadoras sexuales o existen muy pocas, directamente lo que estás haciendo es decir, vía libre para tratar con mujeres, pues ¿de dónde? De Nigeria, de Rumanía, de Venezuela, de los países en los que hemos decidido como mundo, ¿no?, o globalizado, como mundo en el que pues, el 99% de las personas tienen, el 1% de las personas tienen tanto dinero como el 99% restante, pues esas personas, esas mujeres libremente, de repente entran a formar parte de este proceso de trata que ahora es legal en Alemania. ¿En qué más se ha traducido? Pues en que el estigma sobre la mujer prostituida no se ha terminado con él, porque además, esto lo dice Amelia Tiganus, que es superviviente del sistema prostitucional, una teórica brillante del abolicionismo en este país, le mando un besazo, no se acaba con el estigma de la puta, porque precisamente la prostitución va del estigma. El hombre paga precisamente por ese estigma, por estar por encima de esa mujer, por ejercer su poder y su dominio. La prostitución no va de sexo, que esta es la mentira que nos quieren hacer creer. Bueno, por muchísimas más razones. En 2014, de hecho, hubo un caso muy controvertido en Alemania porque una mujer que había perdido su empleo, estaba en el sistema, en el paro, etcétera, no encontraba trabajo de lo suyo, no recuerdo cuál era su profesión, y entonces el sistema alemán, que ha dicho que el trabajo sexual es una opción como cualquier otra, le ofreció un trabajo como trabajadora sexual. Por supuesto, se lió pardísima, todo el mundo se echó encima diciendo que cómo le ofrecían un trabajo. Pero señores, no han dicho ustedes, háganse cargo, ¿no? ¡Qué hipocresía! O sea, sí que es un trabajo para las mujeres racializadas, para las mujeres pobres, para las mujeres incluso con discapacidad, para ellas sí que es un trabajo. Pero para las mujeres alemanas, no. Y luego las burguesas privilegiadas somos nosotras, las abolicionistas. Cuando decimos que precisamente en la prostitución se entrecruzan las tres opresiones, la opresión por sexo, la opresión por raza y por clase. Lo que tengo que decir con todo esto es que no hace falta elucubrar mucho, lo que hace falta es ir a los datos, lo que hace falta es estudiar el tema y ver que el modelo regulacionista es un completo fracaso, ya por no hablar de lo que significa la idea a nivel de la sociedad de que tengamos mujeres en escaparates, de que tengamos barra libre de mujeres y salchichas, como ocurre en las ciudades alemanas, en las que existen macroprostíbulos a los que llegan autobuses enteros de todas partes del mundo, sobre todo de Europa, para consumir cuerpos de mujeres vulnerables, por no hablar de eso, de lo que eso significa para las mujeres. Humano, claro. Y el estigma, el único estigma que de verdad elimina el regulacionismo es el estigma de los victimarios.
es el estigma de los puteros y de los proxenetas, porque pasan a ser clientes y empresarios. Ese estigma sí que se elimina, porque de facto el regulacionismo lo que está diciendo como idea social y como modelo social es que las mujeres estamos en venta y que es lícito consumir nuestros cuerpos. El abolicionismo parte de una idea contraria, que es: queremos un país y un mundo en el que las mujeres no estemos en venta, que sea algo imposible de aceptar para ningún hombre estar con una mujer que no le desea. Porque la realidad, como dice Kashaki Sekman, es que en la prostitución lo que vemos no es sexo, es una persona, un hombre que quiere tener sexo y una persona que no quiere, y por eso hay que pagarla. Fijaros que es lo mismo que ocurre en una violación. Por eso para nosotras la prostitución son violaciones pagadas. Muy bien. ¿Quién ha pedido la mano por ahí? Tú, tienes el micro, adelante. Sí, creo que sí, porque por lo menos veo la lucecita roja. Vale, es que no me suena. Sí. Ahora no me suena nada. Dale. Bueno, primero buenas tardes. Quería presentarme. Soy Ana, la chica del tuit pidiendo la revisión de este evento. He Gracias aceptado por vuestra venir. invitación de asistir a escucharos Gracias. y dialogar. También pertenezco a la red de Eureka, de representantes de estudiantes de esta universidad, que se ha posicionado en contra de la celebración de esta charla. Y yo quería preguntaros, según vosotras, cómo deben compartir el mundo las personas trans con las cis y sus luchas comunes. Y específicamente me gustaría conocer vuestra opinión sobre las mujeres trans y cómo se integran en el feminismo. Vale. Venga, vamos a empezar. Mira, ¿cómo deben de integrarse las personas trans en el mundo? Pues con todos los derechos, igual que el resto de las personas del mundo. Exactamente igual. Eso implica reconocer su proceso vital, implica reconocer sus particularidades, porque negar las particularidades de cada persona es negar también la opresión y la discriminación que sufrimos. A ver si me explico. Las personas transexuales en concreto tienen una problemática de las personas transexuales que tiene que ser tratada desde las leyes con planes específicos para ellas y que tienen que tener sus derechos todavía más fundamentales, igual que las personas en otro tipo de colectivos que también son más vulnerables. Y hablar de que son realidades singulares no es ni estigmatizarlas ni excluirlas, sino pedir políticas para ellas y no meterlas en un barullo y que al final queden invisibles todas sus reivindicaciones, todas sus necesidades y sobre todo todas las violencias que sufren por el hecho de ser personas transexuales en nuestra sociedad. Esto por un lado. Por el otro lado, has hablado de trans y cis. Trans y cis son términos con los que el feminismo radical no está de acuerdo, básicamente porque las personas cis, bajo la definición que se da de ellas, son aquellas que están conformes con el género que se les asignó al nacer. Y fíjate que en esta charla hemos estado, creo y espero haberlo podido hacer, diciendo claramente que las feministas nunca hemos estado ni estaremos de acuerdo con el género que nos asignaron al nacer. Yo no me puedo definir a mí misma como una mujer cis, porque estoy luchando por romper el género que me asignaron al nacer. Entonces, claro, partiendo de esa base, pues me cuesta mucho hablar de mujeres cis y trans. Gracias. Pero más allá de eso, lo que creo que para mí, donde está la extrañeza, es no entiendo muy bien por qué la agenda feminista que hemos presentado agrede o imposibilita la agenda de las personas transexuales. Ni lo entiendo muy bien, e incluso te diría que si hay puntos en los que no estaremos de acuerdo, no pasa nada, porque tienen su propio movimiento en el que muchas veces el movimiento feminista ha estado, creo, el primero. Las mujeres trans han estado siempre dentro del feminismo y los hombres trans también. Entonces, si quieren estar, es que esto al final es una cuestión
que creo que es importante que entendamos que cuando hablamos de trans, cis y nos situamos dentro de lo que podría ser el espectro de las teorías queer, estamos situándonos en un debate conceptual que parte de una teoría sobre las identidades y sobre los individuos y las expresiones de la identidad, de la libre personalidad. Y es un espectro muy interesante para filosofar sobre él. Pero no es el espectro en el que se mueve la teoría feminista, porque es una teoría política sobre cómo politizamos a nivel colectivo las normas y el contrato social. Estamos en planos diferentes, pero no creo que no podamos encontrar puntos en común. Lo que me llama mucho la atención es que cuando desde el feminismo radical actualmente se está señalando que determinadas conceptualizaciones como cis lo que hacen es invisibilizar nuestra lucha política, se nos mande a callar y no se nos dé ni siquiera el beneficio del diálogo. El beneficio que deberíamos de tener simplemente por el hecho de habernos situado siempre al lado de las luchas de las personas transexuales. No te puedo decir mucho más. Yo a mí sí que me gustaría añadir que al feminismo yo creo que se le exige demasiado y creo que el feminismo también tiene que empezar a exigir, porque cuando nosotras llevamos toda una charla hablando sobre las violencias que se ejercen contra nosotras por el hecho de ser mujeres y se obvia todo ese debate y el debate se quiere llevar siempre a ¿y qué pasa con las personas trans?, a mí me parece desequilibrado y me parece injusto. Me parece injusto, además, que de nuevo recaiga sobre nuestros hombros todas las luchas. Y no estoy diciendo que esas luchas no sean legítimas, pero lo que sí que estoy diciendo es que cuando las agendas no concuerdan, cuando una agenda está buscando una cosa y otra agenda está buscando otra, tenemos que respetar las agendas de cada movimiento. Yo no voy al movimiento, yo nunca he ido al movimiento trans a decir lo que tienen que pedir y cómo lo tienen que pedir, jamás. Nosotras hablamos del movimiento feminista y de la agenda feminista y creo que ha quedado muy patente con la charla. Entonces, yo me alegro mucho de que hayas venido, espero que no te haya ofendido que hablemos de cuerpos de hombres y de mujeres, que era, creo, lo que decíais en vuestro comunicado, porque fíjate, yo quiero apuntar una cosa. A mí no me parece una violencia hablar de los cuerpos de los hombres y de las mujeres. Lo que me parece una violencia es que históricamente se haya silenciado todo lo que tiene que ver con los cuerpos de las mujeres. Y me parece una violencia que no se pueda decir mujer. Y me parece una violencia que nos llamen cuerpos menstruantes. Me parece una violencia que nos digan cis. Me parece una violencia que nos llamen gestantes. Me parece una violencia que no se pueda hablar de nuestros procesos biológicos como son la menstruación, lo que significa un tabú tremendo en el mundo para las mujeres y para las niñas. Me parece una violencia que se nos intente callar y me parece que esa violencia tiene un nombre muy antiguo que se llama misoginia. Y eso es muy peligroso, la verdad. Entonces, yo lo que sí que pediría es respeto por nuestra agenda, que como veis es muy compleja, muy complicada, es muy dura, muy violenta y estamos hablando del 52% de la población. ¿Alguien tiene micrófono? ¿Ha pedido la palabra? Ah, adelante. ¿Se me escucha? Sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, creo que sí. Ahora. Bueno, yo me llamo Benjamín y, bueno, yo la verdad es que voy a ser bastante directo, por supuesto respetuoso, pero directo, y me parece un poco hipócrita, a la vez que incongruente, que acabéis de decir que no estáis diciendo a las personas trans dónde tienen que luchar, etcétera, etcétera, cuando simplemente habéis puesto a deciros qué os parece y qué no os parece una violencia. ¿Cómo? Perdón, ¿no te oigo? Perdón, me he explicado mal. Que básicamente acabáis de decir qué es y qué no es una violencia hacia las personas trans cuando no sois personas trans. Y yo, que soy una persona trans, voy a decir una cosa que me parece bastante importante. Esta universidad, la Universidad de Málaga, es pionera, fue la primera en tener un protocolo trans que se basa en la autodeterminación de género. Eso quiere decir que si yo digo que soy un hombre, nadie me va a preguntar nada. Vosotras dos os habéis posicionado contra el proyecto de ley que hay
que básicamente se basa en la autodeterminación de género, defendiendo la ley de 2007, que es la actual que hay para cambiar el género de las personas trans. Eso es de las redes sociales, podéis buscarlo en Twitter, las personas que estáis aquí presentes. Y esta universidad, en ese sentido, ha sido pionera y ha defendido una cosa que me parece una pena que ahora aquí estemos hablando de sexo biológico cuando realmente la biología no dice eso. Es decir, el sexo biológico son un montón de características, no únicamente los genitales de una persona. Claro, por y supuesto. ni mucho menos define las experiencias vitales de las personas. Es decir, la opresión no viene por los genitales, porque si la opresión viniera por los genitales, Pero, yo desde que salí del Benjamín, armario como hombre trans me estarían discriminando como mujer, lo cual no está ocurriendo. Entonces, la realidad es que las personas trans no somos, yo no sería un cuerpo de mujer, ni mucho menos. Por eso nos ofende que se hable de cuerpos de hombre y de mujer, porque no hay una etiqueta, yo no vengo con una etiqueta en la espalda. Y la realidad es que a las personas trans, el feminismo trans excluyente, del que este tipo de charlas forman parte cuando empezamos a hablar de sexo biológico y demás, lo que hace es, eso sí que borra identidades. Es decir, nosotros, esto no está borrando a las mujeres, ni a los hombres, ni a nadie. Y la realidad es que cuando se habla de que dejar de hablar de sexo biológico borra a las personas, es mentira. Porque es tu no, opinión esa. Nosotras no tenemos esa opinión, Benjamín. De hecho, creo que mis palabras textuales y las de Teresa durante toda la charla es que la herramienta mediante la cual se nos oprime a las mujeres no es el sexo, es el género. Lo hemos repetido bastantes veces. Lo que pasa es que el género sí que se asigna en base a una genitalidad que se observa. No solo una genitalidad. Pero no somos mujeres solo por una genitalidad y no somos hombres solo por una genitalidad. Y todo lo que has dicho no es incompatible en absoluto con lo que estamos diciendo nosotras. Por eso digo, aquí tiene que haber algún problema que yo no sé ponerle nombre, el problema que no tiene nombre. Porque, claro, otro problema que no tiene nombre. Porque evidentemente es que no puedo estar más de acuerdo con que en tu DNI ponga Benjamín, a mí no me agrede como mujer. Nadie está diciendo eso. Nadie está diciendo, cuando nosotras decimos estamos en contra de determinados formulismos en la propuesta de ley actual, no estamos diciendo que estemos en contra de que las personas transexuales tengan una ley que les proteja y que proteja sus derechos. Lo que estamos diciendo es que lo que no podemos hacer en un Estado es legislar borrando derechos que tenemos otros grupos sociales, porque es que las mujeres no somos un colectivo, somos la mitad de la población. Entonces, lo que no podemos es invisibilizar nuestra anatomía y las cosas que nos ocurren por nuestra anatomía, porque a ti te hiera que nosotras hablemos de ello. Lo que no podemos hacer es hablar de cuerpos menstruantes y cuerpos gestantes, porque los cuerpos menstruantes son los cuerpos de las mujeres. Y hay mujeres, muchísimas, que no tienen la menstruación. Pero por eso no se sienten agredidas cuando decimos, las mujeres menstruamos. Porque de lo que estamos hablando es, vamos a politizar sobre qué significa que las mujeres menstruemos en este mundo. Y significa que muchas mujeres comen menos cuando están menstruando, les dan menos de comer. Las dejan dormir afuera porque tienen la menstruación. Las casan cuando les llega la menstruación, les practican la ablación por el hecho de que la van a tener, miles de cosas, y de eso estamos hablando, no estamos hablando del hecho o no de que tú en particular tengas o no la menstruación. Vuelvo y repito, es que no, es como si estuviéramos en diferentes planos. El feminismo está hablando de una lucha colectiva de derechos políticos, es una lucha política. Y tú me estás hablando de tu sentir y de tu libre desarrollo de la personalidad. Y no puedo estar más de acuerdo contigo. Y de hecho, la propuesta del feminismo radical es que no deberíamos, por el hecho de haber nacido en un cuerpo, tener una determinada manera de movernos, de expresarnos, de vestir, de llamarnos. Lo que queremos es romper eso. Si no podemos estar más de acuerdo con el malestar de género que supone que existan las personas transexuales. Si es que las feministas, con otra respuesta, también tenemos un malestar de género tan grande que luchamos por romper el género. Vosotros proponéis otra idea. Perfecta. Vuestra es llevarla a cabo. Pero lo que no puede ser es que en base a vuestros derechos invisibilicéis los nuestros o nos borréis de las leyes. O sea, estamos todo el día hablando de lenguaje inclusivo
y va a llegar una propuesta de ley que borra el término mujer. Pero eso criticamos, no el hecho de que vosotros no tengáis derechos, pero ¿crees que es imposible que encontremos un término medio en el que vosotros consigáis derechos sin invisibilizar y sin quitarnos los nuestros? ¿Puedo terminar lo que estaba diciendo? Sí, claro. Primero, Pero espero que me hayas escuchado, porque no. lo he escuchado todo. Creo que no, creo que estabas a la defensiva. Ni mucho menos lo he escuchado todo. De hecho, Vale. me ha chocado que me dijerais que en ningún momento habéis hablado del sexo como elemento opresor cuando he copiado literalmente que decíais que negar que lo que ocurre a las mujeres por Y sexo. será porque lo que estabas esperando Es que escuchar. No, es que no Ni estás... mo- Por perdona, es favor, que- ¿puedo terminar? Sí, sí. Gracias. La realidad es que esa propuesta de ley que mencionáis la he leído entera, por supuesto, igual que también he leído la que hay vigente en Andalucía ahora mismo, que no es muy distinta. Obviamente es distinta en la parte de que es un plano estatal y esa es un plano andaluz. Y que yo sepa, de momento en Andalucía no se ha borrado a ninguna mujer, podría equivocarme, pero que yo sepa no. Y la realidad es que me choca que al fin y al cabo, porque en efecto te he escuchado, que se siga hablando de sentir como si esto fuera yo me he despertado un día sintiéndome de una forma, o incluso que se hable de que si hay cosas que habéis dicho que no, con las que no estoy de acuerdo, que simplemente es que me he sentido ofendido, como si no existiera, al fin y al cabo, que la realidad es que sois personas cis, que es igual que yo como hombre tengo una posición en la sociedad, Bueno, Benjamín, vosotras pero a mí como me estás personas trans, ofendiendo ahora como personas también. cis, A mí me estás ofendiendo ahora llamándome persona cis. Pero Pues creo fíjate, que deberías revisarte estás en tus el libre privilegios. ejercicio de tu libertad de expresión. Creo que deberías revisarlo, me has dicho, que no te he oído bien. Los privilegios que tengo por el hecho de nacer mujer en este mundo. Te los hemos enumerado uno por uno. Pero gracias por venir. Nos lo revisaremos. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna intervención más? ¿Nada? Sí. Bueno, yo agradeceros muchísimo. A mí me parece que ha sido brillante, sobre todo esta última parte con con la entrevista y vuestras aportaciones. Y a esta última parte, creo que comparto con Sua lo que decía, hay que contestar. Pero también tenemos que situar. Yo creo que la charla de hoy ha sido magnífico, el diálogo ha sido magnífico y ha vuelto a situar cuál es la agenda del feminismo, que es la que no podemos olvidar. Entonces, vamos a tener muchas distracciones. Hay que hablarlo, hay que combatirlo, hay que situarlo, pero que nada nos distraiga. Yo solo quiero decir esto porque al final, en esta maravillosa charla, donde yo creo que vosotras habéis explicado con absoluta claridad cuál es nuestra posición con respecto al género, nuestra necesidad de abolir el género para que efectivamente seamos libres. Todos los seres humanos seamos libres, más allá de en el cuerpo, hombre o mujer, que hayamos nacido. Al final eso se tergiversa. A veces yo creo, comparto lo que estáis hablando. ¿En qué momento, en qué planos estamos hablando? ¿Hay voluntad de entenderse? Porque yo creo que el feminismo siempre lo ha intentado. Y vamos a seguir intentándola, porque nosotros yo creo que está claro que deseamos ese otro mundo, o sea, ese otro mundo posible de libertad, de igualdad, bueno, a la que todas aspiramos. Entonces, con grandes contestaciones y respuestas como vosotros habéis dado, pero por favor que nada nos desvíe. Tenemos una agenda amplísima, durísima y un camino que tenemos que seguir que no nos puede distraer absolutamente nada. Lástima que haya tanto ruido o quieran meternos tanto ruido dentro del movimiento, pero por Dios que nadie nos desvíe porque nuestro camino es larguísimo y durísimo. Muchas gracias, compañeros. Gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, pues ya vamos a acabar.